Bueno, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos reunidos acá al finalizar ya este día sábado para estudiar la clase número 50 de la lluvia tardía y gracias a Dios no puedo creer, hermanos, que hayamos llegado a la clase número 50. 50 clases acerca de la lluvia tardía. Yo creo que todos los hermanos que realmente quieren profundizar estas clases les va a servir de mucho el material que hemos presentado acá, con fundamento de la Biblia, del espíritu de profecía, de libros y de noticias. Yo creo que hemos avanzado bastante, llegamos ahora a la clase número 50 de lo que es la lluvia tardía. Hay mucho material para estudiar. Yo creo que los hermanos que están profundizando van a poder sacar muy buenos conceptos, muy buen fundamento de esto, hermanos, y no porque lo haya preparado yo, sino porque es fruto de investigación de muchos años y ya se viene siguiendo toda una elaboración de muchos otros estudiosos que yo he tenido que estudiar todo lo que ellos han dicho con respecto a este tema y sí, por supuesto, recopilarlo y tratar de entender un poco más lo que se dice con respecto a la lluvia tardía. Amén de que sí hay cosas que no están en ningún libro, que tenemos que ya profundizarlas nosotros, porque no se las encuentra en ningún otro libro. Entonces, mis queridos hermanos, es realmente un éxito que estemos llegando a la clase número 50 de la lluvia tardía. Hoy nos toca ver en la clase número 50 la perfección bíblica en la lluvia tardía, parte 3. ¿Sí? Creo que así es el título, ¿verdad? La perfección bíblica en la lluvia tardía, parte 3, y he puesto un subtítulo para que puedan entender la clase de ayer también. Este subtítulo se llama Casos específicos para entender la potencia perfeccionadora del Espíritu Santo. Repito, casos específicos para entender la potencia perfeccionadora del Espíritu Santo. Y se acuerdan que yo les dije, entre la clase de ayer y de hoy van a quedar en claro muchas cosas. Entonces vamos a ver si en esta noche podemos realmente cerrar el círculo con esto, mis queridos hermanos. Pero antes de empezar, como es de costumbre, ¿qué les parece si nos ponemos de rodillas para hacer una oración, los que puedan acá por el espacio? ¿Sí? Así hacemos una oración y nos preparamos para estudiar las Escrituras. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por estar reunidos una vez más y poder abocarnos al estudio de tu sagrada palabra. Y te pedimos por favor, Señor, que nos des equilibrio, que nos des amor, que nos des comprensión, Padre, sobre todo amor por nuestros prójimos, y que realmente vayamos mejorando cada día y creciendo en lo que es la perfección del carácter. Querido Padre, ayúdanos a ir mejorando día a día para poder reflejar más plenamente a Cristo Jesús. Y ahora, Señor, quédate con nosotros y bendice a los miles de hermanos que en todo el mundo siguen estas clases bíblicas. Bendice a tu iglesia, la iglesia adventista del séptimo día organizada. Bendice a sus pastores que están llevando adelante tu obra. Bendice la misión global que se está haciendo, Padre, y ayúdanos a permanecer siempre en el seno de tu iglesia. Perdona nuestros pecados y te lo pedimos todo en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos. Clase número 50, la perfección de la lluvia tardía, parte 3. Subtítulo, casos especiales para entender lo que es la potencia perfeccionadora del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, ayer hemos entendido el concepto de que cómo cuando viene la potencia del Espíritu Santo, esa potencia nos perfecciona. Y esa potencia realmente te da una conversión en serio. O sea que si nosotros no estábamos convertidos, la potencia del Espíritu Santo convierte y perfecciona. Y si ya estábamos convertidos, lo mismo la potencia del Espíritu Santo potencia tu conversión
Presten atención lo que voy a decir porque muchas veces no se entiende esto. Potencia tu conversión y de ahí en más te perfecciona como en los otros casos. Pero yo quería dar este tema desde hace mucho tiempo, hermanos, porque tenemos que entender qué cosa hace el Espíritu. ¿Qué cosa hace el Espíritu, hermanos, cuando viene en potencia? Porque una cosa es cuando el Espíritu Santo obra en nosotros sin potencia y otra cosa es cuando viene a nosotros con potencia. Básicamente habíamos visto que había 3 etapas del Espíritu Santo, pero básicamente contemos 2. La que es sin potencia y la que es con potencia. La fase natural sin potencia es un obrar del Espíritu natural. Pero cuando el Espíritu Santo viene en potencia, la cosa cambia, porque te choca el Espíritu, te arrebata el Espíritu, viene el Espíritu con todo su poder y potencia las cosas en tu alma y en tu ser. Cuando el Espíritu viene en potencia es como que el Espíritu quiere las cosas ya y se comienzan a hacer las cosas como Él dice. Por eso, hermanos, tenemos que ver, ayer ya hemos visto que cuando desciende la potencia del Espíritu Santo, esa potencia te perfecciona en todas las cosas. Y hemos visto básicamente lo que pasó en el día del Pentecostés, en la iglesia primitiva, en la primera centuria, cuando descendió la potencia de la lluvia temprana para iniciar la obra evangélica. Pero ahora quisiera que estudiemos algunos casos especiales que da la Biblia para que entendamos qué pasa cuando viene el Espíritu Santo en potencia para que ustedes puedan entender. Yo quiero mostrarles casos realmente que son específicos para que podamos entender qué sucede. Así que bueno, hermanos, vamos a empezar con Primera de Samuel capítulo 10. Vamos a Primera de Samuel capítulo 10. Desde el versículo número 1 al 13, ustedes van a entender qué pasa cuando te arrebata el Espíritu, cuando cae el Espíritu Santo con potencia, cuando viene con poder el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios obra con un poder más allá del normal o del común. Entonces leemos Primera de Samuel capítulo 10, versículo 1 al 13, y dice lo siguiente, hermanos, presten atención. Tomando entonces Samuel una ampolla de aceite, derramóla sobre su cabeza y besólo, o sea, sobre Saúl, el primer rey de Israel. Y díjole, ¿no te ha ungido Jehová por capitán sobre su heredad? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el término de Benjamín, en Selsá, los cuales dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre pues ha dejado ya el negocio de las asnas, si bien está angustiado por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y como de allí te fueres más adelante y llegares a la campiña de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios a Betel, llevando el uno 3 cabritos y el otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los cuales tomarás de mano de ellos. De allí vendrás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entrares allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del alto, y delante de ellos salterio y adufe y flauta y arpa, y ellos profetizando. Y dice el versículo 6, porque estamos estudiando en la Biblia el obrar del Espíritu con poder. Dice el versículo 6, y el Espíritu de Jehová te arrebatará. Noten lo que pasa cuando viene el Espíritu Santo con potencia. Y el Espíritu de Jehová te arrebatará, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. ¿Están entendiendo a dónde yo quiero llegar esta noche cuando hablamos, cuando te arrebata, cuando viene con poder y cae el Espíritu sobre ti, te arrebata, te choca, viene, se derrama el Espíritu sobre uno?
pasan cosas que no pasarían normalmente en una situación donde el Espíritu Santo obra en forma natural. Y el Espíritu de Jehová te arrebatará y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Hermanos, ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo viene con potencia? Si tú tienes voluntad, te convierte por completo y te muda en otro hombre. Entonces, ¿qué descubrimos en esta noche? ¿Qué va a pasar cuando descienda la potencia del Espíritu Santo ahora en el tiempo del fin? A los que sean sinceros y tengan la buena voluntad de seguir adelante, serán mudados en otras personas mucho mejores que reflejen el carácter de Cristo. El Espíritu Santo tiene poder para hacer eso. Por eso es que se enseña que cuando desciende la potencia del Espíritu Santo, termina la obra en el creyente. Es la culminación de la obra de la gracia en el creyente y te perfecciona. Te perfecciona, pero también habíamos dicho que no significa que el Espíritu Santo te obliga a pecar, porque aquí el Espíritu Santo lo perfeccionó a Saúl, pero después Saúl se apartó. En toda la iglesia primitiva los corintios tenían la potencia del Espíritu Santo, pero lo mismo muchos se apartaron. San Pablo explica en Hebreos que muchos gustaron de los bienes venideros y los mismos se apartaron. Entonces, pero sí dejen claro algo, cuando el Espíritu Santo cae con potencia y te arrebata, te choca, se derrama sobre ti, te cae, viene a ti con poder, tiene la capacidad de mudarte en otro hombre. Por eso es que nosotros en el reavivamiento y la reforma nos humillamos lo más que podemos. Lloramos, oramos, nos humillamos, nos pedimos perdón por las ofensas que hayamos cometido los unos contra los otros, buscamos la unidad en el reavivamiento y la reforma, hacemos todo lo que está de nuestra parte. Y después cae el Espíritu y la gente nos ve diferente, nos ve revividos y fortalecidos. ¿Por qué? Porque cuando caiga el Espíritu y nos arrebate, hermanos, seremos mudados en otras personas mucho mejores. Porque sin potencia del Espíritu Santo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Pero cuando cae la potencia del Espíritu Santo, se harta de decir el espíritu de profecía que es la lluvia tardía, el refrigerio, lo que los revive, lo que los fortalece, lo que los capacita, lo que los perfecciona. Claro, por eso la hermana White dice que cuando cayó el Espíritu Santo, todos salieron con semblantes iluminados de santa consagración, porque son mudados en otros hombres. No es lo mismo conversión sin potencia del Espíritu Santo a que conversión con potencia del Espíritu de Dios. Se nota más cuando hay potencia del Espíritu de Dios. Se ve más sabiduría, más conocimiento, más bondad, más perfección del carácter, más semejanza con Cristo, más bondad, más benignidad, más fruto del Espíritu, más todo, más dones, más todo. Todo es más cuando hay potencia del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que rastrear en la Biblia cómo es que el Espíritu Santo trabaja, para que recién podamos entender por qué recibiréis poder, página 27, testimonios para los ministros, página 509, testimonios para los ministros, página 507, y muchas otras citas más dicen que lo que trae perfección es la lluvia tardía. ¿Por qué será que trae perfección la lluvia tardía? Porque nos deja asegurados con el carácter de Cristo. Lo único que hay que hacer es cuidar el carácter de Cristo, pero ya se nos da la potencia para reflejar mucho mejor ese carácter de Cristo. Por eso, si yo vuelvo al versículo 6, dice, y el Espíritu de Jehová te arrebatará y profetizarás con ellos. Hermanos, si lo arrebata, si cae con poder, si profetiza, tiene el don de profecía, si es cambiado completamente, ¿eso qué es? Es potencia del Espíritu Santo, está hablando de una conversión total, está hablando de capacidad espiritual, está hablando de don de profecía, está hablando de un cambio completo. Eso es potencia del Espíritu de Dios, no es otra cosa. Por eso dice, el Espíritu de Jehová te arrebatará y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hubieren sobrevenido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios es contigo. Y claro que Dios es contigo si queda perfeccionado por la potencia.
Ahora lo único que tenía que hacer Saúl era cuidar esa perfección, pero no la cuidó. Dios lo perfeccionó, lo habilitó, pero no cuidó esa perfección, no la cuidó, hermanos. Entonces seguimos leyendo y dice el versículo número 8. Y bajarás delante de mí a Gilgal, y luego descenderé yo a ti para sacrificar holocaustos e inmolar víctimas pacíficas. Dice, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Versículo 9. Y fue que así como tomó él su hombro para partirse de Samuel, como tornó él su hombro para partirse de Samuel, mudóle Dios su corazón. ¿Cómo? Mudóle Dios su corazón, y todas estas señales acaecieron en aquel día. Cuando Dios obra con potencia, Dios te perfecciona. Nada más que Saúl no cuidó de esa perfección. Versículo 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios lo arrebató. Noten, y el Espíritu de Dios lo arrebató y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían de ayer, lo conocían que era adventista de ayer, común y corriente, y de antes, vieron cómo profetizaba con los profetas, el pueblo se decía el uno al otro, ¿qué ha sucedido al hijo de Cis que ahora está tan distinto, tan maravilloso? ¿Qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se tornó en proverbio también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al alto. Queridos hermanos en la fe, ¿qué podemos notar nosotros cuando cae la potencia del Espíritu de Dios? ¿Perfecciona o no perfecciona? Al que no está convertido, lo convierte. Y al que está convertido, le perfecciona esa conversión. Potencia esa conversión, perfeccionándolo y habilitándolo mucho más. Por eso ustedes no conocían estos relatos, ¿no? Por eso hay que estudiar cómo es que obra el Espíritu de Dios para entender cómo es la potencia del Espíritu Santo y qué es lo que tiene capacidad para hacer. Queridos hermanos, hablando de esto, yo tengo el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 75, que es el comentario de Elena de White. En el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, dice en la página 75, hablando, hermanos, acerca del versículo 9, pero volvamos a leer el versículo 9, dice, y fue que así como tornó él su hombro para partirse de Samuel, mudóle Dios su corazón, y todas estas señales acaecieron en aquel día. Y noten lo que comenta la hermana White con respecto a esto. Espíritu de profecía. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 75. Dice así, el Señor no iba a dejar que se colocara a Saúl en un puesto de responsabilidad sin que recibiera la luz divina. Está comentando el versículo 9 que dice que Dios le mudó el corazón. ¿Se entiende, hermanos? Y ahora noten, el Señor no iba a dejar que se colocara a Saúl en un puesto de responsabilidad sin que recibiera la luz divina. Debía recibir una nueva vocación, y el Espíritu del Señor vino sobre él. Esto es potencia, hermanos. El Espíritu del Señor vino sobre él. El efecto fue su transformación en un hombre nuevo. ¿Qué opinan, mis queridos hermanos? Dice, y el Espíritu del Señor vino sobre él. El efecto fue su transformación en un hombre nuevo. El Señor dio a Saúl un nuevo espíritu, otros pensamientos, otros propósitos y otros deseos que los que había tenido antes. ¿Qué va a pasar en la lluvia tardía, hermanos, cuando nos arrebate la potencia del Espíritu de Dios? Vamos a quedar con afectos celestiales, hermanos.
Esta instrucción, más el conocimiento espiritual de Dios que lo guió ventajosamente, debía unir su voluntad con la de Jehová. Es impresionante esto, hermanos. No la voy a leer porque ustedes la pueden buscar, pero muestra que cuando ha venido el Espíritu Santo con poder sobre Saúl, le dio todo nuevo, otro espíritu, otros pensamientos, otros deseos, otra vocación, otra capacidad, luz divina, don de profecía, cambio de corazón, transformación, perfección. Pero hermanos, por más perfección que te dé Dios, es tu responsabilidad cuidarla. Porque yo les explico, hay posibilidad de perderse cuando uno recibe tanto lluvia temprana como lluvia tardía, pero esa es una profundidad que yo no me voy a meter a explicar ahora, porque es profundo el tema. Cuando Dios te da poder, tienes más tentaciones de exaltarte a ti mismo. Entonces hay que cuidar esa perfección, porque uno siente la tentación de glorificarse a uno mismo. Entonces son otros tipos de tentaciones más fuertes. Entonces vamos analizando lo que hace la potencia del Espíritu de Dios cuando cae sobre una persona. Y eso es lo que va a pasar cuando descienda la potencia de la lluvia tardía. Pero sigamos analizando otros casos más. Primera de Samuel capítulo 19. En Primera de Samuel capítulo 19, versículo 18 al 24. Primera de Samuel capítulo 19, versículos 18 al 24. Vamos a leer lo que dice ahí, hermanos. Dice así, hermanos. Huyó pues David y escapóse y vino a Samuel en Ramá y díjole todo lo que Saúl había hecho con él. Y fueron él y Samuel y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Najot, en Ramá. Y envió Saúl sus mensajeros que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. Y Samuel estaba allí y los presidía. Y el Espíritu de Dios, esos mensajeros eran cualquiera que andaban por ahí, que eran de Saúl. Y Saúl se portaba mal ya se estaba empezando a portar mal. Entonces dice, y fue el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl. Saúl después al tiempito ya se le empieza a notar que era tibio. Y fue el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. De pronto una perfección instantánea. De pronto eran profetas. ¿Se dan cuenta lo que puede hacer el Espíritu de Dios en un solo momento, hermanos? Versículo 21. Y hecho que fue saber a Saúl, él envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar por tercera vez mensajeros, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo vino a Ramá, y llegando al pozo grande que está en Soco, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y fuele respondido, he aquí están en Najot, en Ramá. Y fue allá a Najot, en Ramá, y también vino el Espíritu de Dios, e iba profetizando hasta que llegó a Najot, en Ramá. Y él también se desnudó sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y cayó desnudo todo aquel día y toda aquella noche en éxtasis. De aquí que se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Aquí vemos el caso de un grupo de mensajeros, de otro grupo de mensajeros, de otro grupo de mensajeros, y también de Saúl, de nuevo. ¿Cómo reciben luz divina en un instante? ¿Se dan cuenta que el Espíritu de Dios tiene potencia, hermanos, para perfeccionar a quien Él quiere cuando viene con poder? Solo cuando viene con poder. Vamos a ver otro caso, Números 11. Números capítulo 11. Vayan tomando nota los hermanos que nos están siguiendo a través de internet.
En Números capítulo 11 leemos los versículos 16 y 17. Primeramente los versículos 16 y 17. Dice lo siguiente: Entonces Jehová dijo a Moisés: Júntame 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus príncipes, y tráelos a la puerta del tabernáculo del testimonio y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. En una palabra, tráeme de esos cualquiera que son buenos, que son fieles, pero yo los voy a hacer poderosos. Van a ser casi igual que vos. Voy a poner de tu capacidad en ellos. ¿No? Y los trajo y los hace poderosos Jehová a esos 70 ancianos. Y leemos los versículos ahora 24 al 29. 24 al 29, presten atención. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y juntó los 70 varones de los ancianos del pueblo, e hízolos estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y hablóle, y tomó del espíritu que estaba en él, y púsolo en los 70 varones ancianos. Y fue que como cuando posó el espíritu sobre ellos, cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Pero cuando posó. Y habían quedado en el campo 2 varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los escritos, mas no habían salido al tabernáculo, y profetizaron en el campo. Y corrió un mozo y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campo. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, uno de sus mancebos, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés respondió: ¿tienes tú celos por mí? Mas ojalá que todo el pueblo de Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y se está refiriendo a potencia. Cuando dice pusiera su espíritu sobre ellos, pero si todos nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero no lo ha puesto Jehová como lo ponen los profetas. Y cómo cayó en distintos lugares, ¿no? Y cómo cayó en distintos lugares. A uno les cayó al frente al tabernáculo y a otro les cayó en el campamento. ¿Se va entendiendo, hermanos? Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Todo este fundamento bíblico que nosotros estamos presentando muestra que cuando cae el Espíritu Santo, cuando Jehová arrebata con su espíritu, o cuando Él pone su espíritu, se está refiriendo en potencia. Y cuando lo hace en potencia, hace cosas tremendas en un ser humano, capacitándolo. Moisés tenía la potencia del Espíritu de Dios. Y lo mismo después tropieza, digamos. Claro, y lo mismo, a pesar de la potencia que tuvo, también tuvo sus caídas, sus altibajos Moisés. Por ejemplo, hermanos queridos, leamos 1 de Samuel capítulo 16. 1 de Samuel capítulo 16. Volvemos a 1 de Samuel capítulo 16. Yo estoy explicando todas estas cosas, hermanos, porque hay fundamento bíblico para entender qué hace el Espíritu Santo cuando viene y cae y se derrama con potencia. En 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 10 al 14, dice lo siguiente. E hizo pasar Isaí sus 7 hijos delante de Samuel, mas Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿hanse acabado los mozos? Y él respondió: aún queda el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él e introdújolo, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, y noten, y úngelo, porque él es. Y dice ahora, hermanos, el versículo 13: y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos, y desde aquel día, noten,
desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová tomó a David. Levantóse luego Samuel y volvióse a Ramá. Y dice el versículo 14, y el Espíritu de Jehová que tenía Saúl se apartó ya de Saúl. Esa capacidad poderosa se apartó de Saúl y atormentábale el espíritu malo de parte de Jehová. Pero vuelvo al versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová tomó a David, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que David era profeta, Dios le hablaba, escribió escritos inspirados, escribió salmos, ganaba batallas, tenía una fe poderosa. Porque ¿qué pasaba si Jehová no lo ungía con la potencia del Espíritu de Dios? Eso es potencia del Espíritu de Dios, aunque no necesariamente sea igual al Pentecostés de los apóstoles y aunque no necesariamente sea igual al Pentecostés que pronto va a tener la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero es potencia, con dones principales. Por eso es que eran personajes tremendos. ¿Nosotros podemos ser como David? No, porque no se da este fenómeno extraordinario en nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros lo tenemos de ejemplos a ellos? Y bueno, porque ahí están los ejemplos. Y nadie quiere buscarlo a Dios como lo buscaron ellos. Nadie quiere cumplir el propósito como lo cumplieron ellos. Porque dice la hermana Juay clarito, la iglesia mira el descenso del Espíritu Santo como si se tratase de un caso futuro. Pero es nuestro privilegio tenerlo ahora. Pero como nadie quiere dejar el mundo, ni la pasión, ni las malas obras, ni los malos ejemplos, ni los vicios, ni la carne, ni las críticas, ni las calumnias, ni las cosas del mundo, ni nuestros malos pensamientos, y es lógico, hermanos, que no vamos a tener estos fenómenos. Pero aquellos cristianos que están buscando, hermanos, sinceramente a Dios, en ellos sí se van a dar estas cosas semejantes. Y cuando venga la lluvia tardía se dará el derramamiento de la potencia sobre los que sean fieles. Todos estos casos que yo les voy mostrando, hermanos, muestran claramente que cuando el Espíritu Santo te toma y viene con potencia, te capacita tremendamente. ¿Se puede dar este caso? Claro que sí, hermanos. Yo sí creo que esto que se dio en David se da en cristianos ahora, pero en muy pocos, queridos hermanos. En muy pocos. Porque no hay casi una búsqueda de Dios. ¿Habrá en la iglesia adventista gente así? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero son muy pocos, hermanos, porque no estamos dispuestos a buscarlo a Dios con todo el corazón. Sigamos leyendo otros casos. Jueces capítulo 6. Vamos al libro de Jueces capítulo 6. En Jueces capítulo 6 dice los versículos 33 al 35. En Jueces capítulo 6, versículo 33 al 35 dice así: y todos los madianitas y amalecitas y orientales se juntaron a una y pasando asentaron campo en el valle de Jezreel. Y el Espíritu de Jehová se embistió en Gedeón. Lo ha embestido, hermanos, vino con poder. Y el Espíritu de Jehová se embistió en Gedeón, y como éste hubo tocado el cuerno, Abiaser se juntó con él, y envió mensajeros por todo Manasés, el cual también se juntó con él. Asimismo envió mensajeros a Aser y a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Hasta antes de ese momento es como que no les llevaban el apunte a Gedeón, pero cuando el Espíritu de Jehová lo embiste, todo lo que él hace se vuelve poderoso. Lo que yo les estoy enseñando, hermanos, ¿es un invento mío o hay fundamento bíblico para entender el obrar de la potencia del Espíritu? Sí hay fundamento, hermanos, sí hay fundamento. Por ejemplo, leemos Ezequiel capítulo 3. En Ezequiel capítulo 3, para que ustedes disciernan
Si nosotros vamos a Ezequiel, capítulo 3, versículos 8 al 11 y 14. Ezequiel capítulo 3, versículo 8 al 11 y 14. Dice lo siguiente. He aquí, he hecho yo tu... Y noten lo que dice Jehová de Ezequiel. He aquí, le dice Jehová a Ezequiel, he hecho yo tu rostro fuerte contra el rostro de ellos y tu frente fuerte contra su frente. ¿Con qué le ha hecho así, hermanos? Ustedes no entendían estos versículos. No los entendían. ¿Cómo había hecho Dios con Ezequiel que Ezequiel sea tan fuerte? Con la potencia del Espíritu de Dios. Por eso es que cuando descienda la lluvia tardía, también vamos a tener rostro fuerte nosotros y una fortaleza extraordinaria. Por eso dice, es la lluvia tardía la que los revive y los fortalece para que puedan pasar por todas las cosas que vendrán. Noten, he aquí, he hecho yo tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra su frente. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque es casa rebelde. Ahí está la condición de que por más que Dios te perfeccione, podés tenerle miedo. Entonces Dios te dice, no le tengas miedo. Versículo 10. Y díjome, hijo del hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Y ve y entra a los transportados, a los hijos de tu pueblo, y les hablarás y les dirás, así ha dicho Jehová, escuchen o dejen de escuchar. Y levantóme el espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos directamente al versículo 14 ahora. Noten lo que dice el versículo 14. Está hablando de la potencia del Espíritu Santo y del actuar de la potencia del Espíritu de Dios. Y a ver si se dan cuenta de algo en el verso 14. Levantóme pues el espíritu y me tomó y fui en amargura y en la indignación de mi espíritu, mas la mano de Jehová era fuerte sobre mí. ¿Qué es eso, hermanos? Potencia del Espíritu de Dios. Entonces, Ezequiel 3, 8 y 9 se va a volver a cumplir en nuestra experiencia personal cuando descienda la potencia de la lluvia tardía. Entonces Dios los va a hacer así a ustedes y Dios les va a decir, no le tengan miedo, porque los he capacitado. ¿Se va entendiendo, mis queridos hermanos? Por ejemplo, veamos otro caso especial de qué es lo que pasa cuando viene, hermanos, el Espíritu Santo con poder. Vamos a Hechos 2, que lo hemos leído ayer, yo quiero que lo repasemos de vuelta. Hechos capítulo 2. Versículo 41 al 47. Vamos a Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47 dice lo siguiente. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos, y tenían todas las cosas en común. Y vendían las posesiones y las haciendas, y repartíanlas a todos, como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Vemos un amor que no se daba antes. ¿Ven lo que pasa cuando cae la potencia del Espíritu Santo? Y ahora ya no te saco un caso, ahora yo te estoy sacando más de 3,000 personas. Ahora te estoy sacando 3,000 personas, súper maravillosas, súper libres de egoísmo, súper misericordiosas, súper buenas, súper dadivosas, súper generosas, súper todo. Las 3,000 personas, súper juntas, súper unánimes, súper unidas, súper todo. Vamos a Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 4...
En Hechos capítulo 4, hermanos, dice el versículo 23 al 27. En Hechos 4, 23 al 27, perdón, 23 al 37 dice: y sueltos vinieron a los suyos y contaron todo lo que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué han bramado las gentes y los pueblos han pensado cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y noten lo que están pidiendo ellos en oración, y van a ver lo que pasa cuando Dios desciende el Espíritu sobre ellos. Ahora, Señor, mira sus amenazas, y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra, que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y como hubieron orado, están pidiendo potencia, y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra de Dios con confianza. Y ahora, aquí está la potencia, pero noten que aparte de la potencia hay una conversión total del carácter. Noten ahora, aparte de la potencia, noten lo que viene ahora aparte de la potencia, y que está especificado en los versículos 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo, y gran gracia era sobre todos ellos, que ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, que eran los líderes, y era repartido a cada uno según lo que había menester. Entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Bernabé, que es interpretado hijo de consolación, levita, natural de Chipre o de Cipro, como tuviese una heredad, también la vendió y trajo el precio y púsola a los pies de los apóstoles. Vemos que cuando desciende la potencia del Espíritu Santo sobre los que habían creído, no es tan solamente la potencia de milagros, sino una conversión, una potenciación de ese creer, una potenciación de esa conversión. Es magnificar esa conversión para que uno tenga afectos celestiales. ¿Saben lo que es tener un corazón y un alma con todos tus hermanos de iglesia? ¿Saben lo que es tener un corazón y un alma? Y que todos digan: no, yo te doy, no, yo te doy, no, yo te doy, y se pelean por darse el bien el uno al otro. Esos son afectos celestiales que solamente se manifiestan, hermanos, cuando somos perfeccionados ya. Por eso es que cuando viene la lluvia tardía, hermanos, es para ya terminar de perfeccionar. Es la culminación de la obra de la gracia en el creyente. Se cansa de decir la hermana Juay, es que viene a perfeccionar lo que ya ha sido comenzado y desarrollado. Viene solamente a madurar, a perfeccionar. Y ahí entiendo más, porque después dice: pero cierto, ¿dónde sigue el ejemplo de Ananí y Zafira? Claro. Habían mentido con la potencia a través del Espíritu Santo. Claro. Ahora vamos a Efesios 4, hermanos, rapidito. Vamos a Efesios capítulo 4. Vamos a Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4 leemos el versículo 7 y 8. Efesios capítulo 4, versículos 7 y 8. Noten: empero a cada uno de nosotros es dada ¿qué? Es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad, ¿y qué más? Y dio dones a los hombres. Yo pregunto, ¿para qué? Y dice los versículos 11 al 16. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores. ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando habla de dones, se habla de potencia. Entonces, cuando dio dones, dio la potencia del Espíritu Santo. Y cuando dio la potencia, dio dones. Y cuando da dones, da la potencia. Y cuando da la potencia, da dones. ¿Para qué? ¿Qué pasa cuando viene la potencia del Espíritu Santo con todos los dones y capacidades? ¿Para qué lo da, hermanos? Para perfección, hermanos. Es bíblica esa doctrina. Es la culminación de la obra de la gracia en el corazón del creyente. Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para que sirvan bien, para que obedezcan bien, con lo que venía explicando en la clase de ayer, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro, conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, pero edificándose ¿en qué? En amor. Edificándose en amor. La lluvia tardía va a ser dada para perfección de los santos. Los dones en la iglesia van a ser dados para perfección de los santos, para edificación del cuerpo de Cristo. Recuerden, para perfección de los santos, para que seamos un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se va entendiendo? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermanos, no voy a leer esta cita porque ya la he leído ayer, pero es impresionante. Yo lo dejo para que ustedes lo lean solo, anoten. Si ustedes leen Testimonios para los Ministros, la página 507 y en la 509, las dos páginas dicen que somos perfeccionados con la lluvia tardía. ¿Se acuerdan cuando yo he leído ayer Recibiréis Poder, página 27? Bueno, esa de Recibiréis Poder, página 27, es la de Testimonios para los Ministros, página 507. Estaba antes. Entonces, en el mismo libro, Testimonio para los Ministros, tanto en la página 507 como en la 509 dicen que lo que te perfecciona es la lluvia tardía. Ahora sí voy a leer otra cosa, una cita que para mí es extraordinaria, hermanos. Eventos de los últimos días, página 191. En Eventos de los últimos días, página 191... En Eventos de los últimos días, página 191, dice lo siguiente. Por favor, concéntrense acá, mis alumnos. Ahí le acerco para que lean ustedes y después lo leo yo. ¿Qué dice? Lean. La promesa de la lluvia tardía. ¿Qué dice? La promesa de la lluvia tardía. Bien. Ahora lean acá. ¿Qué dice ahí? La lluvia tardía produce conversión. ¿Qué más? La lluvia tardía desarrolla un carácter semejante. ¿Lo digo yo o lo dice un libro de la hermana White? Acá, si bien es cierto, este es un título puesto por los compiladores, pero a mí creer, hermanos, está puesto perfectamente el título acá. El título dice así en la página 191. La lluvia temprana produce conversión. Sí, noten, la lluvia temprana produce conversión, la lluvia tardía desarrolla un carácter semejante al de Cristo. Los teólogos han discernido bien lo que dice eso.
Y la primera cita es la que dice que la lluvia tardía trae perfección, que ustedes ya lo han leído. Pero hay otra cita. El Espíritu Santo busca morar en cada alma. Si se le da la bienvenida como a un huésped honrado, los que lo reciban serán hechos completos en Cristo. Serán hechos completos en Cristo. Pero noten, la buena obra que ha sido comenzada será terminada. ¿Y con qué será terminada? Con la lluvia tardía. Pensamientos santos, afectos celestiales y acciones semejantes a las de Cristo, no iguales, sino semejantes, reemplazarán a los pensamientos impuros, los sentimientos perversos y los actos rebeldes. ¿Cuándo? Cuando sea terminada la obra por la lluvia tardía. Ahora, en la página 194 y 195 dice lo siguiente. Eventos de los últimos días, páginas 194 y 195. Dice así: cuando los obreros tengan un Cristo que more permanentemente en sus almas, cuando todo egoísmo esté muerto, cuando no haya rivalidad ni lucha por la supremacía, cuando exista unidad, cuando se santifiquen a sí mismos, de modo que se vea y se sienta el amor mutuo, entonces las lluvias de gracia del Espíritu Santo vendrán sobre ellos tan ciertamente como que la promesa de Dios nunca faltará en una jota o un tilde. Pero cuando es rebajada la obra de otros, para que los obreros puedan mostrar su propia superioridad, demuestran que su propia obra no lleva la señal que debiera. Dios no puede bendecirlos. Cuando tengamos amor mutuo hasta donde nuestras capacidades lo permitan, con la obra natural del Espíritu, seremos perfeccionados y asegurados con la lluvia tardía. Entonces, la última cita, ya hermanos, para terminar, es Joya de los Testimonios, tomo 3. Discúlpenme que no haya explicado tanto, pero estoy un poco cansado, hermanos. Pero Joya de los Testimonios, tomo 3, página 345, dice lo siguiente: en visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios. Noten que cuando se está comenzando a recibir la potencia del Espíritu Santo, la primera perfección que se nota, ¿cuál es? ¿La de los actos sobrenaturales o la de la perfección del carácter? Bien, y les voy a explicar por qué. Cuidadito con creer que la primera manifestación de la potencia del Espíritu son los milagritos. Cuidado, ¿saben por qué? Porque Satanás, dentro de la iglesia adventista, a muchos que andan mal, como también pasó en los tiempos de la hermana Huay, hace levantar falsos profetas con muchos milagros y visiones y cosas raras. Pero ¿dónde nosotros notamos que están equivocados? Porque vemos un carácter que no es como el de Cristo. Vemos obras que no son como las de Cristo. Vemos que hacen tonterías, hablan tonterías, enseñan tonterías, y todo eso se refleja en el carácter. Y les quiero explicar esto en esta clase, porque estamos profundizando en estos últimos momentos, estamos dedicando tiempo a esto. Muchos creen que lo primero que se va a ver de la potencia del Espíritu de Dios, y esto es lo que durante años yo he querido explicar y por fin lo estoy explicando, no son los milagritos o los milagrotes. Lo primero con lo que somos perfeccionados y se termina la obra en nosotros es con la perfección del carácter. De ahí le seguirán las potencias de obras sobrenaturales. Pero primero es la perfección del carácter. ¿Por qué ustedes creen que cuando desciende el Espíritu Santo podrá estar derramándose en los corazones de otros, pero no lo percibirán ni se darán cuenta? ¿Saben por qué? Porque esa gente será muy humilde y tendrá el carácter semejante al de Cristo. Tendrá mucha piedad, mucha bondad, mucha misericordia.
entonces serán menospreciados por ser tan buenos, tan puros y tan santos. Entonces, como abunda la soberbia en la iglesia, no van a reconocer las manifestaciones del Espíritu de Dios. Porque van a decir, ¿cómo ese tan buenito, tan humilde va a tener el Espíritu Santo? Y yo que soy tan poderoso no puedo tener el Espíritu. Yo que soy tan académico y sé tanto, que tengo tanta posición y cargos en la iglesia. Por eso es que no van a poder, ¿me están entendiendo, hermanos? Porque se van a confundir. Van a creer que porque una persona tiene poder de hacer milagros, van a creer que ese tiene la potencia del Espíritu y van a seguir a falsos profetas. Hermanos, los que van a tener la lluvia tardía, por lo primero que se van a caracterizar es por santidad, bondad, perfección del carácter, mansedumbre, humildad, amor como el de Cristo. Por fin lo pude decir. Hace años que quiero decir esto y no puedo. Y les voy a explicar por qué. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios. Lo primero que hay es agradecimiento y alabanza de Dios, lo que muestra que hay perfección del carácter. Y recién dice, los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo. Y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Oí las alabanzas y las acciones de gracias. Parecía una reforma análoga a la del año 1844. Pero noten lo que dice. Sin embargo, algunos rehusaban convertirse. No estaban dispuestos a andar en las sendas de Dios. Y cuando se hacía un pedido de ofrendas voluntarias para el adelanto de la obra de Dios, se aferraban egoístamente a sus bienes terrenales. Esas personas avarientas se separaron de la compañía de los creyentes. En fin, mis queridos hermanos, ahora yo quería dar esta clase número 50, que ha sido larga, pero quería explicar. Más o menos con esta clase han entendido que cuando viene la potencia del Espíritu Santo, esa potencia te perfecciona en lo que el Espíritu Santo, Él quiera perfeccionarte. Sí. Cuando viene con poder. Entonces ahora por fin podemos entender de una vez por todas por qué es que dice el Espíritu de profecía que la lluvia tardía trae perfección. Eso quería que entiendan. ¿Por qué la lluvia tardía trae perfección? Entonces, es mi deseo que nosotros, hermanos, podamos seguir adelante y realmente llegar a ese punto para esperar la potencia del Espíritu de Dios y ser finalmente perfeccionados y que podamos cuidar esa perfección hasta que venga Cristo. Entonces, hermanos, vamos a continuar con estas clases. Ya faltan pocas clases hasta que lleguemos al fin del tiempo de gracia. Y ahí finalizamos esta serie. ¿Qué les parece si para terminar nos ponemos de rodillas lo que podamos acá por el espacio? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos acá para estudiar la palabra tuya y por haber podido profundizar un poco más en estos conceptos. Te pedimos que perdones nuestros pecados y que bendigas a los miles de hermanos que nos siguen en todas partes del mundo. Bendice a tu iglesia, bendice a tus pastores, Señor, que administran las cosas sagradas, y te pido por favor que a nosotros nos guardes de todo mal. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos, pidiéndote que también nos limpies de toda maldad, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro poderoso Salvador. Amén.